Historia del arte. El arte del siglo XIX. El siglo XIX nació de una revolución, la Revolución Francesa del año 1789, que fue en verdad una revolución mundial de consecuencias imprevisibles. Dio el golpe de gracia a las antiguas formas feudales de la sociedad y constituyó el germen de futuras revoluciones. El siglo XIX es el siglo de la revolución. Tuvieron lugar revueltas no solo en el orden político-social, sino en todas las esferas de la vida. Desde Inglaterra se extendió la llamada Revolución Industrial, la mecanización de los procesos laborales por toda Europa. Esto condujo a la burguesía a una prosperidad inimaginable. ¿Cómo se podrían denominar los increíbles avances en medicina, química, física, en todas las ciencias naturales, si no es con la palabra revolución? ¿Y qué decir de la invención del barco de vapor, el ferrocarril, el telégrafo o la dinamita? Desde París, las ideas de la revolución se extendieron como un incendio. En los ideales de libertad, igualdad y fraternidad estaban reconocidos los derechos humanos fundamentales, pero el entusiasmo pronto se convirtió en el terror del populacho. Hasta Napoleón, nadie fue capaz de dominar las fuerzas que se habían desencadenado. La revolución se desangraba en sus matanzas. El Arco del Triunfo, monumento de gloria y recuerdo de la caída de Napoleón, se convirtió en el símbolo del amanecer de una nueva era. En ningún siglo anterior habían cambiado las formas de vida tan rápidamente como en el siglo XIX. Y como si esta época revolucionaria deseara asegurarse su propio puesto en la historia, repleta como estaba por la velocidad y grandeza de su progreso, volvió su vista hacia el pasado. En el siglo XIX se cultivó el estudio de la historia como nunca se había hecho. Desde el himno de alabanza de Goethe de la arquitectura alemana, el gótico se había considerado como un compendio del estilo nacional alemán. En el fragor de las guerras de independencia contra la dominación extranjera de Napoleón, la idea maduró en la finalización de la Catedral de Colonia, que estaba sin terminar desde la Edad Media, y en elevarla al estatus de monumento nacional. De ese modo, la iglesia gótica más grande de Alemania es una catedral de conciencia histórica romántica. El historicismo se convirtió en una de las ideas fundamentales del siglo. Esto representa una revolución en sentido literal. Los estilos del pasado lejano fueron rescatados de las profundidades de la historia y adecuados a los propósitos de aquel momento. No fue la falta de imaginación o la carencia de poder artístico lo que inspiró esta vuelta al pasado con el historicismo, sino el deseo de explotar la materia prima de la historia y adaptarla al presente. El arte de la época de la Revolución también encontró sus ideales en la historia.
En la pintura histórica clásica de 1800 surgieron los cuadros programáticos de la época. En ellos el arte apostaba por el derecho a la codeterminación en política. El juramento de los Horacios por el francés Louis David era el símbolo artístico de los sucesos de 1789. El padre convence a sus hijos a pronunciar el juramento, y ellos van a sacrificar su vida y su felicidad personal por el bienestar del Estado. La severidad masculina y el patetismo monumental conformaron el ideal de un nuevo orden político inspirado por el ejemplo de las virtudes de la antigua Roma. El pintor de la Revolución se convirtió más adelante en un ardiente defensor de Napoleón. Como pintor de su corte, David recogió el momento cumbre de la vida del teniente Corso, su coronación en Notre Dame. Sin embargo, las mejores obras de David en este periodo son sus retratos. El retrato inacabado de la adorable mujer de un banquero, Madame Recamier, moldeó el gusto de toda una época. Moda y peinados, incluso muebles, los más tarde llamados Recamier, se hicieron famosos como expresión del imperio burgués. El frío estilo pictórico de David, elegante en la severidad de sus líneas, más que sensual, encontró su complemento en las esculturas de mármol del veneciano Antonio Canova. En la representación de Paulina Borghese acostada, una hermana de Napoleón, Canova ha dado al blanco inmaculado del mármol esta suavidad y delicadeza inspirada obviamente por el erotismo del siglo XVIII. La superficie traslúcida de la piedra hace surgir una sensualidad luminosa en la que se mezcla lo artificial y lo natural. Acercándonos lo suficiente, esta nueva Venus nos deleita con su sonrisa y sueña con los ojos abiertos. Su mundo onírico es aún más inaccesible para el observador que la vida ilusoria de los destellos del mármol. El último de los grandes pintores clásicos de Francia, Jean-Auguste Dominique Ingres, también jugó con el contraste de la dulzura sensual y la inaccesibilidad de la distancia interior. Ingres era un dibujante virtuoso. El frío color de mármol de su pintura está subordinado al dibujo. El principio que guiaba su arte era: no hay un gran artista que no encuentre el color exacto que caracterice su pintura. Otro enfoque de un desnudo, la gran odalisca, pintado poco más tarde, parece apoderarse del viejo motivo de la Venus reclinada. De hecho, la belleza de Larén, con sus grandes y misteriosos ojos, proclaman el descubrimiento de un nuevo mundo, de un oriente poetizado y retórico que en esa época llenaba la imaginación de los artistas cada vez más. Oriente supuso el descubrimiento de una sensualidad que no encontraba sitio en el clasicismo de la Revolución, con su insistencia en la moralidad. Para el más conocido de los románticos franceses, Eugène Delacroix, la experiencia de Oriente supuso una revelación.
Aunque Delacroix había sido educado en la veneración de la antigüedad, no visitó ni Italia ni Grecia. Estuvo en Argel, donde, como él dijo, encontró el mundo de la antigüedad aún vivo. El mismo Delacroix, que encontró el camino al mundo de los mitos y la antigüedad por la luz del norte de África, se nombró a sí mismo cronista de la Revolución de Julio de 1830. Este cuadro, de unos 3 metros de ancho, se llama La libertad dirigiendo al pueblo. Se trata de una glorificación de la idea de libertad. En el cuadro, una escena de lucha situada contra una silueta de París al fondo se convierte en una alegoría. «40 años antes, durante la primera gran revolución, una idea de este tipo no podría haberse expresado en una gran pintura. En ese tiempo la revolución se había convertido virtualmente en una institución nacional. Por fin se construyeron barricadas en las calles, lo que dio a los revolucionarios suficiente cobertura en el entramado de callejuelas y patios de las grandes ciudades. Delacroix se presentó a sí mismo como un cronista apasionado pero preciso. En esto había tenido un predecesor que en los hechos de gran significado aún demostraba un sentimiento dramático mayor. Théodore Géricault había vivido el apogeo y caída de Napoleón. Era un gran admirador del emperador. Su primer éxito artístico, el retrato de un oficial de caballería cabalgando a través del campo de batalla, es uno de los mejores cuadros que puede presentar la pintura militar del Primer Imperio. Aun así, a su orgulloso y heroico sentido vitalista, siguió la depresión de la época posnapoleónica y finalmente el desencanto por los fallos políticos de la Restauración. El que mejor expresó el lado oscuro de esta época y de su pueblo fue el español Francisco de Goya. En sus Fusilamientos de la Moncloa, el horror y la condena de la violencia organizada de la guerra y la ejecución se muestran con una intensidad sin igual hasta las grandes obras de Picasso, ya en nuestro siglo. En la pintura de Goya hasta la mitología antigua se convierte en una horripilante alegoría de intensidad terrible. Saturno devorando a su hijo. El dios de los planetas se convierte aquí en un monstruo apocalíptico, como el coloso sobre el campo de batalla que rompe sus cadenas como un demonio de la guerra.